Ok, la conferencia es alrededor del cuarto evangelio, ¿verdad? Correcto. Y juega con dos palabras en griego, lambano y pistiu. Son dos palabras en griego, lambano y pistiu. Ahí están en las hojas de ese PDF. Correcto. Y entonces dice, pues, como te dije, es una conferencia de la Universidad Agustiniana que la Landívar nos dio. ¿Te acuerdas que estamos en el mes bíblico, verdad? En el mes de la Biblia. Entonces se hizo un círculo teológico universitario y entonces han sido conferencias que se van dando, van a terminar hasta noviembre. Esta era la segunda. Pero esta a mí me pareció muy, muy bonita, porque él, aparte que nos dio el material que era es un artículo que él había escrito y nos dio cómo poderlo bajar, pues yo eso se los compartí. Y entonces habla de la pertenencia a Jesús en el cuarto evangelio. ¿Quién puede pertenecer? Y entonces resulta que la palabra en griego de pertenecer es lambano. Lambano en griego es pertenecer. Y pistiu es creer. Entonces, no se puede creer sin pertenecer y no se puede pertenecer sin creer. Es un juego de palabras, de esa palabra que el Evangelio de Juan va a utilizar esos dos verbos en todos sus modos, en el presente, pasado, futuro, transitivo, bueno, es ese mismo verbo, tanto así que dice el texto que aparece en el Evangelio de Juan esas dos palabras 93 o más veces, mientras que en los sinópticos aparecen 9, 14, 11 veces, para que notemos la importancia. Y en esa importancia que notamos, pues ahí vamos viendo el hilo conductor, Susi. Entonces, las dos palabras son creer, que es pistiu, y lambano, que es permanecer y pertenecer. Dijiste dos palabras de lambano, pertenecer y permanecer. Permanecer. Ok. Entonces dice que los 7 signos que aparecen en el Evangelio de Juan, acuérdate que el Evangelio de Juan está formado por dos partes, ¿verdad? La primera parte que son los signos, desde el capítulo 1, el prólogo, y luego empieza con el primer signo de Caná, y luego termina con el último signo, que es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? ¿Te recuerdas de eso? Sí, correcto. Son los 7 signos que terminan en el capítulo 12 y ya en el capítulo 13 aparece la segunda parte del libro de Juan, ¿verdad? Entonces dice que en los signos, o sea, los signos son para que creamos. De hecho, los 7 signos que están en la primera parte de Juan son signos que son catequesis que tú vas a ver que terminan todos. ¿Crees tú esto, Marta? ¿Crees tú? Todo va al final de cada catequesis, que es completa, que si creyó, ¿me entendés? La samaritana al final cree y va. En las bodas de Caná los discípulos creen. En la resurrección de Lázaro, Marta cree. O sea, el tema es creer. Entonces los signos del Evangelio de Juan fueron escritos para creer en Jesús. ¿Quiénes son los que creían en Jesús? Entonces, dice que las reacciones son diversas. Unos creen, eso lo vamos a encontrar en los 4 signos, en los 7 signos, unos creen. Gracias, mija. Y otros son hostiles, o sea, no creen y son hostiles a Jesús. Y esa va a ser la diferencia que va a ir en el Evangelio de Juan y también en los... Sí, gracias. Entonces dice que aquí ese verbo lambano, que es pertenecer, está a veces conjugado en presente, en pasado, en futuro, en transitivo, es decir, está conjugado de muchas maneras. Ahora, fíjate una cosa, Susi, que es importante
entender algo. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Cuando estás leyendo el texto, ¿quién recibe algo? ¿O a quién recibe? ¿O qué es lo que se recibe? O sea, porque acordate que lambano, que es pertenecer o permanecer, pero este que permanece y que pertenece recibe algo, ¿te fijas? Pertenece, permanece porque recibe. ¿Qué recibe? ¿A quién recibe? ¿O qué recibe? Entonces te fijas que ya en el prólogo dice que vino a los suyos No lo recibo. ahí está la palabra, ¿ves? No lo recibieron, o sea, ¿qué no recibieron o a quién no recibieron? Pues no recibieron la palabra, porque la palabra fue la que se hizo carne y la que habitó entre nosotros. O sea, la palabra es importante, pero también hay que entender que esa palabra tuvo un proceso transitivo, o sea, se hizo carne y al hacerse carne vino a los suyos. Y los suyos no la recibieron. Ok, ¿a quién no recibieron? A la palabra, pero la palabra es Jesús. Entonces tampoco recibieron a Jesús. Pero a los que lo recibieron, ¿qué les pasó? A los que lo recibieron, a los que lo aceptaron, ¿qué pasó con ellos? Les permitió ser hijos de Dios. O sea, los frutos de recibirlo es ser hijo de Dios. Fíjate que eso tiene que ver con el tema último que tratamos, que empezaba, creo que fue la sesión 11, que decía, todos son hijos en la teología o en el evangelio, todos son hijos, todo el mundo es hijo, y las compañeras contestaron, pues los bautizados. Pero aquí va más profundo, no solamente los bautizados, sino que los que lo reciben, pero fíjate una cosa, que los que lo reciben le pertenecen y los que lo reciben permanecen y los que reciben le creen. O sea, ese es el juego de las palabras. Lo reciben porque le creen, luego le creen, pertenecen y pertenecen, permanecen. Ese es el juego que va a utilizar Juan en el Evangelio. Le encuentro en este momento relación con el Evangelio de ayer. Claro, y con el de hoy. Es el mismo de ayer, solo que hoy es Lucas y ayer fue Marcos. Con razón yo decía eso, que similares son, pero es que verdaderamente el cerrarnos a un grupo y el de tener la palabra de Dios, que es lo primero que nos manda el Evangelio, llevar la palabra de Dios, es lo esencial. Yo le encontré el hilo conductor en que el Espíritu Santo, ¿sí?, desciende sobre aquellos que han recibido y que llevan a través de su palabra, ya sea que pertenezcan o no pertenezcan a un cierto grupo, son los que permanecen. Así lo entendí yo. Sí, pero básicamente es permanecer y pertenecer a Jesús. Ahí vas a ver cuando leas el PDF, que ahorita lo vamos a trabajar un poquito. Yo te voy a dar así rapidito la parte bíblica que te la estoy dando ahorita y luego te voy a dar la teológica y la pastoral. Vas a ver qué bonito. Fíjate que ayer, por ejemplo, que era el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y en ese Evangelio, algo que tal vez... Yo no sé si tú habías oído una homilía como la que yo oí ayer, que a mí me encantó, porque acuérdate que es el tema de que si tu ojo te causa, que si tu mano, que si tu pie. Mira que el sacerdote hizo un sentido que me encantó, porque dice, obviamente Jesús no está hablando de mutilarse, pero si tu ojo es causa de crítica, de juicio, tú haz todos los esfuerzos para apartar tu mirada de eso. Si tu mano es causa de robo, de maltrato, de grosería, todo lo que agarre y lastime al otro, tú haz todos los esfuerzos para apartarte. Si tu pie te conduce a un lugar donde no vas a estar cerca del Señor, sino te aleja, tú haz todos los esfuerzos. Fíjate, tan sencillo, porque
el tema continuaba de hace 8 días, ¿verdad? Donde Jesús anuncia nuevamente que va a morir y resucitar, y ellos están en otra sintonía, ¿verdad? ¿Quién es el más importante? En Marcos, ¿verdad? Sí. Es el tema también de hoy, ¿verdad? El más importante. Entonces, solo que hoy es Lucas y ayer fue Marcos. Tiene distinto destinatario, tiene tal vez no distinta problemática la comunidad, pero va a distinto grupo. Pero el mensaje viene a ser el mismo, ¿verdad? ¿Te fijas? Entonces el hilo conductor es el que te va dando el lineamiento de cómo permanecer y cómo pertenecer a Cristo. Pues si hay algo que te aleja de Él, ya sean tus ojos, tus manos o tus pies, tú haz todos los esfuerzos para que eso no te aleje. O sea, pues en el Evangelio está como muy drástico, ¿va? Quítate el ojo, córtate la mano, córtate. Pero obviamente Jesús no está hablando de que te mutiles, sino No, que... por cierto, yo veía ayer que esos dramatismo de que arráncate el ojo y la mano es precisamente las tentaciones, todas las tentaciones. Resiste. Resiste y haz todo el esfuerzo para salirte de eso. O sea, no resiste en eso, sino haz todo el esfuerzo porque te va a doler como que te arranques el ojo, ¿me entendés? O sea, estás viendo lo que quieras que estás viendo, estás juzgando, estás criticando, estás condenando, y a tu mente ya está en eso. Tú tienes que hacer todos los esfuerzos para tener tu mirada limpia, ¿me entiendes? Para hacer todos los esfuerzos de mirar, y eso no se llama ingenuidad ni ignorancia, sino que no entre a tu corazón ni a tu mente basura, ¿me entiendes? Entonces, igual la mano, claro, uno tiene la tendencia posiblemente de, acuérdate del dicho, ¿verdad? Que en arca abierta hasta el justo peca, dice, ¿verdad? Pero no. El padre Juan me enfatiza mucho cuando habla del goteo. ¿Te acuerdas? Ajá, sí. Sí, entonces todo eso va a formar parte de tu testimonio, dice. Y eso ya va en el capítulo 3, ¿verdad? Que donde habla quien no recibe mi testimonio. Entonces, fíjate, está primero la palabra, pero la palabra cuando se encarna se vuelve testimonio. Es la palabra encarnada la que se vuelve testimonio. Y entonces ahí es donde ya cuando tú recibes el testimonio de Jesús, ya tú das ese testimonio en el 3:33. Y luego dice, nadie lo va a recibir a él si no es por el Padre. Entonces nada ni nadie puede recibir nada, ¿verdad? Si no es el Padre. Y fíjate que es tan importante darse cuenta que todo esto hace que tú pertenezcas. Ya en el momento que tú crees y encarnas, en ese momento ya estás perteneciendo y permaneciendo. Y igual va a hablar del testimonio, igual va a hablar de la gloria. ¿Te acuerdas ya en la segunda parte? Le pide al Padre que le dé la gloria que él mismo le ha dado, y que él recibe esa gloria, da esa gloria. Entonces está todo ese juego, pero ¿para qué? Fíjate, llega la cosa tan bonita, mira tú, dice, cuando está Jesús ya muerto, dice, ¿qué recibe Natanael y José de Arimatea? ¿Qué reciben? El cadáver. Pero ¿por qué recibe? ¿Y qué recibe María? El cadáver. Pero ¿el cadáver de quién? De un ajusticiado, de un marginado, de un despreciado. Y dice, pero ese es el testimonio, porque al recibirlo, ellos están dando fe, están de lo que creen. O sea, no, para ellos no es que están recibiendo al ajusticiado, al marginado, al condenado, están recibiendo en el que creen, en la palabra que vino para dar vida, ellos lo están recibiendo. Entonces, fíjate que decía el biblista, dése en cuenta cómo al final el creer y el pertenecer y permanecer
es aún en medio del dolor, porque ellos no lo negaron. Y dice que tiene sentido cuando en el Evangelio de Juan dice, por ejemplo, dice que Juan llegó al sepulcro, dice, confesó y no negó. Quiere decir que creyó lo que vio y no lo negó. En cambio, fíjate que Pedro dijo, confesó que amaba a Jesús y que lo podía seguir, pero lo negó. Entonces dice, ¿y qué es eso entonces? Dice, es un proceso y es un proceso donde nosotros tenemos que darle la importancia a que confesar implica no negar. Pero obviamente que nosotros en el camino podemos ir negando muchas veces, pero tenemos que ir corrigiendo esa negación. Entonces ve una cosa, esa es la parte bíblica así rapidita que tú la vas a ver en las primeras páginas, en la introducción y en la aproximación bíblica que están ahí en esas hojas. Luego fíjate que empieza en la página 207, la introducción. Y luego, la aproximación bíblica. Luego viene, eso es lo que te acabo de dar. Luego viene la aproximación sociológica que empieza en la 211. Fíjate lo que dice. Dice, a ver, espérame una cosa. El que voy a leer tiene más de 200 hojas. No, son solo 10. Entonces, ¿por qué me hablas de la página 200? Porque eso es lo que yo imprimí. Eso es lo que les pasé a ustedes. Una cosa que me hace mucha relación es que siempre en el discurso de la última cena, no me recuerdo si en otro lado, lo dice con insistencia, permaneced en mí y en mi amor. Ajá, es en el Evangelio de Juan. Ok. Ahora fíjate bien, ¿cómo llevar esa pertenencia y esa creencia a la sociedad actual? Esa es la aproximación sociológica. Te voy a leer solo te voy a leer pedacitos. Dice, el texto del cuarto evangelio tiene un contexto propio. Ahí es donde tenés que fijarte en el hilo conductor, que es algo que el autor lo dirigió a un grupo que tú ya sabes, los destinatarios, ¿verdad? Y ellos comprendían exactamente la intención, por qué fue escrito. ¿Cuáles eran las características de la comunidad de Juan? Pues esa comunidad estaba en crisis, porque los seguidores de Jesús, los que participaban en el rito de él, básicamente la Eucaristía, se identificaban con él, pero eran perseguidos, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos, aunque sea así rápidamente, a esos rasgos, se tiene como implícito qué era lo que estaba pasando en esa sociedad y en esa cultura y en esa religión. Obviamente ellos estaban en contra de lo establecido. ¿Qué era lo establecido? Pues toda la religiosidad judía, ¿verdad? Y entonces ellos están ¿quiénes son ellos? Básicamente, pues dice, en principio se puede observar que los que pertenecen a esa comunidad, pues, y se han adherido a Jesús, tienen rasgos característicos. ¿Cuáles son? Ellos creen, pero son los marginados, fíjate, los marginados por el poder político, religioso y cultural de aquella época. ¿Qué les caracteriza a ellos? Pues salta a la vista, con somero conocimiento de la época, que quienes conforman la comunidad de Jesús son los excluidos del sistema hegemónico, religioso, social y político. O sea, los que siguieron a Jesús fueron todos los marginados. No fue ni Herodes, ni Pilatos, ni el Sanedrín, no fue ningún poder, fueron todos los marginados. Esa era la comunidad y seguían siendo perseguidos. Pero ¿de qué se trata entonces este evangelio? Que ellos iban a leer, porque no lo iba a leer ni Herodes, ni Pilatos, ni el César. Lo iba a leer esa comunidad de Juan. Oye la importancia.
la profunda relación que Jesús establece con ese grupo marginal. Propone expresamente que entre ellos las relaciones humanas deben estar basadas en algo incluyente. Y por eso es que el sistema los considera marginados y sin derechos por sus condiciones de vida. ¿Y no es la misma situación actual? Es la misma. La misma. Pero fíjate qué bonito porque el hilo conductor no se sale de la realidad. Ajá. Fíjate, dice, ahora bien, en esta comunidad de excluidos, creer en Jesús y en el amor como algo eficaz que opta para mejores condiciones de vida para todos, en especial por los más frágiles, pues constituye un rasgo característico de cada cristiano. Es la característica fundamental. Aparece así la concretamente, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Pues creer es adherirse a Jesús, a su palabra, a ese proyecto de vida que incluye a todos, ¿verdad? Con gestos, esos gestos son de inclusión y de justicia. Y entonces dice, eso es creer. Es un poquito lo que dice Santiago en su carta, ¿verdad? Si tienes fe, muéstrame tus obras, y si tienes obras, muéstrame tu fe. O sea, tiene que concretarse, ¿verdad? Dice, esta es una de las características. Y dice, ¿qué encontramos hoy? Lo que tú estás preguntando. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy dice, tenemos una sociedad globalizada. Y las comunidades de hoy, el cristiano de hoy, vive una profunda individualidad, no solo en creer, sino en celebrar y en estar en comunidad. O sea, a pesar de que está en comunidad, es individual. A pesar de que dice que cree lo que él quiere creer y celebra lo que él espera celebrar. Eso está en la 212, lo que te estoy leyendo. Ajá. Entonces dice, hoy en la iglesia dice, como en todo grupo humano hay luchas de poder, de seguridades falsas, una gran necesidad de reconocimiento por parte de otros, o sea, queremos ser reconocidos. También se ofrece la posibilidad de conocer y alcanzar muchas cosas fácilmente, sin esfuerzo y sin compromiso. Mucha gente entra a la iglesia para tener cargos, ¿me entendés? Y tener ahí algún tipo de logro, ¿verdad? Fíjate, no sé si oíste la homilía del Santo Padre el otro día, que decía, si sois de los cristianos que permanecen en su sillón muy cómodamente, sin compromiso, rezando sus novenas, su rosario, eso no es pertenecer a Cristo. Ahí está, ¿ya ves? Es lo mismo que está aquí. Entonces dice, esta realidad que se refleja deja abiertas varias preguntas. ¿Cómo puedes creer hoy? ¿Cómo puedes creer hoy? ¿Dónde encontrar el punto de convergencia entre el proyecto de vida que propone este mundo globalizado y el proyecto de Jesús? ¿Cómo articular fe y vida? ¿Te acuerdas cuando Juan Pablo II decía, no más divorcio entre fe y vida? Bueno, aquí dice, ¿cómo articularlo? Pues va. El mundo globalizado te dice una cosa, Jesús te dice otra. ¿Dónde está el punto de convergencia? ¿Cómo creer hoy? Fíjate, tal vez tú me vas a entender algo que a mí me pasa con mucha frecuencia. Aún cuando pido a veces una opinión de un sacerdote. Y voy a quitar un poquito, voy a quitar ahorita la grabación porque quiero compartirlo solo contigo. Gracias.